Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés, bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy voy a preparar una cross tarta. Es una especie de tarta que se caracteriza por sus bordes doblados sobre el relleno, dándole un aspecto rústico y tentador. La masa es muy fácil, con una textura crocante y quebradiza. La vamos a rellenar con un vegetal típicamente invernal, el brócoli, también con panceta y quesos. Voy a comenzar preparando la masa, que es muy fácil. En un recipiente voy a poner 7 cucharadas de aceite neutro. En este caso estoy usando aceite de girasol. Son aproximadamente 60 gramos. Luego 6 cucharadas de leche, también 60 gramos. Un huevo, voy a batir un poco, luego añado 250 gramos de harina común, junto con una cucharada de polvo de hornear, son 5 gramos, y una cucharadita de sal, que serían 2 gramos. Mezclo bien hasta amalgamar. También se podría preparar tranquilamente con harina leudante, una harina que ya viene preparada, y se obtiene exactamente el mismo resultado. Y con la ayuda de las manos voy a integrar toda la harina. Esta masa no se amasa, simplemente voy a presionar para formar un bollo de masa compacto y redondo. Luego lo voy a poner en una bolsita de plástico y lo voy a dejar reposar mientras preparo el relleno. Vamos ahora al relleno. Voy a comenzar con los brócoli. Voy a separar las flores del tronco. Los voy a cortar en trozos no muy grandes. Los tallos los voy a picar. Y las flores las voy a cortar en mitades o en cuartos. El brócoli es un vegetal bien de invierno, con alto contenido de vitamina C, fibras y un montón de propiedades muy buenas para el organismo. Y en una olla con agua hirviendo con un poco de sal voy a hervir el brócoli por no más de 5 minutos. Lo retiro escurriendo bien. Se puede dejar escurriendo en un colador para retirar bien el exceso de agua. Y vamos a continuar con la panceta. Tengo 100 gramos de panceta, puede ser ahumada o simplemente panceta salada. La voy a cortar en lardones o en tiritas, puede ser también en cubitos si prefieren. En una sartén caliente voy a agregar apenas un chorrito de aceite de oliva y voy a cocinar la panceta hasta que esté bien dorada y crujiente. Añado el brócoli y voy a saltear junto con la panceta por unos 5 minutos más. Los reservamos. Continuando con el relleno, voy a necesitar también quesos. En este caso estoy usando un queso tipo fontina, que puede ser muy bien un queso tipo cáscara colorada, un queso de pasta semi blanda, sabroso y que se derrita muy bien. Lo vamos a rallar y se lo agregamos al brócoli, junto con 2 cucharadas de queso de rallar tipo parmesano. Mezclamos bien y reservamos. Vamos ahora a estirar la masa. Agregamos un poco de harina sobre la mesa para que no se nos pegue y estiramos la masa usando el palo de amasar en forma redonda. No importa que se nos abran un poco los bordes, si quieren los podemos
acomodar un poco con las manos para que no se abran demasiado, pero es una tarta con apariencia rústica, así que no importa demasiado. Vamos a estirarla hasta que la masa tenga un grosor de aproximadamente unos 5 milímetros. Recuerden que la masa va a crecer un poco porque es una masa que contiene polvo de hornear. Forramos con la masa un molde de unos 26 centímetros de diámetro, dejando los bordes que sobresalgan hacia afuera, de este modo. Pinchamos con un tenedor la base de la masa y agregamos la mezcla de brócoli, panceta y queso. Esparcimos bien y vamos a preparar un ligue con 3 huevos y un poco de leche. Son aproximadamente unos 100 mililitros de leche. Batimos bien y se lo agregamos al relleno. Luego doblamos los bordes de la masa hacia adentro de esta forma y nuestra crostata está lista para ir al horno. La voy a llevar a un horno precalentado a 200 grados durante aproximadamente 25 o 30 minutos o hasta que el borde esté bien dorado. Y acá está la crostata de brócoli, panceta y queso recién salida del horno. Se puede desmoldar muy fácilmente, simplemente se la deja enfriar un poco, la masa no se pega, queda con una textura bien crocante y quebradiza, tanto en los bordes como en la base. Y con un relleno bien adecuado para esta época de invierno. Espero que esta crostata les haya gustado, espero que la prueben. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Si el video les gustó, no se olviden de poner un me gusta, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, compartan con sus amigos en las redes sociales. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto con una nueva receta. Chao, hasta luego.